Ok, muy buenos días docente, muy buenos días compañeros. Primero quiero agradecer por la oportunidad que nos dan para poder expresar nuestro tema y que es de gran importancia, ¿no? Que lleva de título habilidades blandas. Les pido por favor nos pidan mucha atención, nos presten mucha atención porque van a escuchar algo que les va a ayudar mucho, ¿no? Mi equipo se llama Héroes del Bicentenario y está integrado por mi persona, Ticora Miranda Armando Arturo, mi compañero Franco Amachi, mi compañera Nayeli Gómez, mi compañero Eric Jacinto, mi compañero Christopher Pérez, mi compañera Andrea Quispe, mi compañero Brian Cerruto y por último y no menos importante, mi compañera Grisel Pisa. Bueno, antes de explicar nuestro tema, quiero comentarles por qué le pusimos el nombre de Héroes del Bicentenario. Ustedes dirán, ¿por qué ese nombre? Si ninguno de nosotros tenemos poderes, no volamos, no tenemos una superfuerza, no lanzamos rayos X por los ojos. Bueno, ahí les explico por qué, ¿no? Cada uno de nosotros se considera un héroe porque tenemos algún superpoder, los cuales justamente se relacionan con el tema que vamos a tocar, ¿no? Y estos superpoderes son, por ejemplo, el superpoder de liderazgo, el superpoder del trabajo en equipo, el superpoder de la paciencia y muchos más que en sí son incontables, que de cierto modo nos ayudan a nosotros para forjar un mejor futuro y para mejorar, ¿no? Nuestra sociedad. Bueno, sin más preámbulo, le daré el paso a mi compañera Grisel para que pueda exponer su parte. Adelante, Grisel. Ok. Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Bueno, yo primeramente les voy a presentar, voy a empezar con la definición de qué son las habilidades blandas. Bueno, las habilidades blandas son aquellos atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, que generalmente se enfoca al trabajo y ciertos aspectos de este, incluso a nuestra vida diaria, que son como saber escuchar, el comunicarnos, analizar, liderar, entre otras características u aptitudes. No son solo un ingrediente en particular, sino que son el resultado de la combinación de habilidades sociales, las cuales son la comunicación en la forma de ser, el acercamiento a los demás y otros factores que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Hasta con nosotros mismos, ¿no? Comprendiéndonos, manejando nuestras emociones, logrando nuestros objetivos, la toma de decisiones autónomas y el confrontar situaciones de manera creativa y constructiva, dado que son cultivadas a lo largo de nuestra vida a través del contacto con otras personas sin necesidad de algún curso. También estas están relacionadas a la inteligencia emocional. En consecuencia, la relación y comunicación efectiva también se van a ver afectadas principalmente por las emociones tanto en nosotros como en los demás. En consecuencia, nos ayudarán a darle un buen impulso a nuestra carrera profesional y predecir el éxito laboral. Asimismo, se las conocen como competencias para el siglo XXI, ya que están integradas a la empleabilidad, que son las capacidades que nos ayudarán a trabajar en ambientes diversos y transferir los aprendizajes de un campo a otro, no solo logrando el éxito laboral, sino también la felicidad para nuestra vida. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Importancia de las habilidades blandas. Las habilidades blandas eh, sirven para resolver inconvenientes y enfrentar de una manera correcta la jornada laboral. Estas se relacionan con los aspectos emocionales y vinculares del mundo laboral, ya que se vincula estrechamente con la forma en la que uno se puede relacionar con sus miembros de equipo. Ese es uno de los motivos por los cuales es importante, o las empresas han visto la importancia en lo que es las habilidades blandas a tal punto de que han comenzado a impartir diversos cursos en el mercado que apunten a tener una personal más calificado. Eh, los empleados, a medida que la empresa eh, va necesitando eh, habilidades de comunicación interpersonal para mejorar su posición frente a la competencia,
viendo los potenciales de las habilidades blandas para su uso y que éstas necesitan a su vez también de las habilidades duras que comúnmente se creía más importante que las últimas. A continuación le paso la nota a mi siguiente compañero. Ok, continuando con la exposición, yo les hablaré sobre las características de las habilidades blandas. Tenemos a las genéricas y conductuales, que estas van a ser requeridas en cualquier ámbito laboral. Entre ellas se destaca las habilidades, la integridad, la actividad de iniciativa. Esto va a ser fomentando una confiabilidad y predisposición de aprender. Luego tenemos a las básicas o esenciales. Estas se adaptan al tipo de puesto de trabajo donde se destaca la comunicación activa y segura dentro de los empleadores. Existe un trabajo en equipo entre los miembros, ¿no? Donde se puede reflejar la adaptabilidad y flexibilidad, mostrándose un énfasis en el servicio y la creatividad. Luego tenemos a las técnicas o funcionales. Estas son una descripción específica del puesto a desempeñar, como manejo de conflictos, formación de equipos, capacitación y orientación. Claro que esto va a ser fomentando una motivación y apoyo para promover un mejor emprendimiento y desarrollo. Siguiente. Luego tenemos a las etapas de aprendizaje para adquirir habilidades blandas. Como ya sabemos, las habilidades blandas se van a centrar en el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Estas van a representar la capacidad de una persona para poder interactuar con éxito con otros en su entorno y también poder mantener buenas relaciones sociales. Ahora, según el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, mencionó las 4 etapas básicas de las habilidades de aprendizaje. Como primera tenemos a la incompetencia inconsciente, donde al desarrollar habilidades blandas, comenzamos en una etapa en la que no conocemos su existencia y no creemos que sean importantes. En esta etapa o periodo, el individuo ignora lo que debe hacer y no tiene ninguna experiencia en ello. A esta etapa también se le suele conocer como la ignorancia dichosa. También se le puede comparar con la ceguera, donde les voy a mencionar la siguiente frase, que es: no sé y no sé que no sé. Es decir, muchas veces no sabemos que poseemos alguna competencia, ¿no? Luego tenemos a la incompetencia consciente. Bueno, en esta segunda etapa es cuando una persona se da cuenta que hay cosas que no sabe. Aquí ya salimos de la ceguera, como les mencioné en la primera etapa, donde se exige que pongamos toda nuestra atención consciente para que el aprendizaje sea completo. En esta etapa es una etapa muy pesada, pero es una etapa en la que uno más aprende. Luego tenemos a la etapa consciente. En esta tercera etapa, al ser conscientes de que estamos aprendiendo, lo hacemos aplicando con mucha atención y mucha concentración. A medida que vamos adquiriendo habilidades, necesitamos estar conscientes de todo lo que hacemos con la finalidad de ganar confianza en nosotros mismos. Y como cuarta etapa tenemos a la competencia inconsciente. A esta última etapa de aprendizaje de la técnica del psicólogo Abraham Maslow se convierte en un hábito automático, donde la mente consciente del ser humano queda en libertad para desarrollar otras actividades simultáneamente, donde no sabemos que poseemos una competencia, o mejor dicho, no nos damos cuenta que poseemos una competencia, y para ello nosotros debemos de practicar muchas veces hasta hacerlo mecánico, automático e instintivo. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Siguiente, por favor. Ya, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Ahora les hablaré sobre las recomendaciones para desarrollar o mejorar las habilidades blandas. En este caso, les mencionaré las que yo creo las más relevantes. En el ámbito personal, trabajar en equipo. No quieras hacerlo todo solo, sin ayuda de nadie. Demuestra que puedes trabajar con otras personas y escuchar las ideas de los demás. Construye relaciones positivas. Gran parte de las habilidades blandas van de la mano en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Hay que tener conversaciones más allá del plano laboral y preguntarles por diferentes temas de interés. Sal de tu zona de confort. Prueba a hacer las cosas de diferente manera. Aprende algo nuevo y experimenta nuevas cosas en tu vida y en tu trabajo. Nunca dejes de aprender. Ya sea que tomes un curso o entres a estudiar a otro lado, no dejes de aprender y autoevaluarte. Adáptate al cambio.
La adaptación hoy en día es una cualidad muy clave en el ámbito profesional. Hay que reforzarla y siempre busca nuevas formas de hacer las cosas. Aprende de otros. Observa cómo actúan las personas a las que admiras, cómo lideran proyectos, sus interacciones con otros y con qué habilidades blandas cuentan. Y hay que adaptar, ¿cómo se puede decir? Con las habilidades blandas que cuentan y nosotros podemos copiar eso, ¿no? Pero siempre y cuando estas sean para mejorar. Siguiente, por favor. En el ámbito organizacional, programar actividades formativas enfocadas al desarrollo de habilidades blandas. Más allá de las formaciones técnicas específicas de un determinado puesto, es muy conveniente promover dentro de la empresa el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y la comunicación. Promover una cultura empresarial y un entorno de trabajo que favorezca el desarrollo de las habilidades blandas. El estilo de liderazgo influye mucho en la promoción de estas habilidades. Si el líder muestra que valora el trabajo en equipo y actúa con ética, estos valores se transmitirán de manera muy natural en la organización. Por último, establecer objetivos en la mejora de las habilidades blandas. Así como fijamos objetivos de productividad o de rendimiento en las habilidades duras, también debemos hacerlo en las habilidades blandas, ya que por la propia naturaleza de este tipo de habilidades, estas metas se establecerán de forma distinta para el desarrollo personal. Gracias. Siguiendo el siguiente tema, que es habilidades directivas más valoradas por las empresas, tenemos por parte del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo no es algo tan sencillo como solo dar órdenes, instrucciones o normas. También es lograr potenciar las habilidades al máximo de cada uno de los individuos que forman parte de este trabajo en grupo. Y para esto también tenemos el trabajo en equipo. Hoy en día las habilidades individuales son muy importantes para nuestros quehaceres, pero es mejor potenciarlos en un trabajo conjunto, que es un trabajo en grupo. Aparte tenemos también la comunicación, que hoy en día es indispensable para fortalecer este tipo de habilidades. También tenemos la creatividad. La creatividad, tener una mente innovadora, saber generar nuevas ideas. También tenemos el crecimiento. Ya, el crecimiento. En este no debe, el error no debe ser no debe ser un punto de requiebre en el trabajo en equipo, sino debe ser un punto de capacitación y fortalecimiento en nuestros conocimientos. También tenemos la negociación, que es la capacidad de llegar a un acuerdo entre todos y saber anular los errores, saber corregir los errores, se podría decir. Tenemos la empatía, que es la capacidad de sentir por el otro. ¿Cómo pues nosotros vamos a tomar decisiones que vayan en contra de la ética de otros, en contra de su pensamiento? Tenemos la capacidad de formador, que es la capacidad de desarrollar a un grupo en todos. Tenemos también la ética, que son los principios que debe ejercer el grupo entero, y la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los cambios que suceden en nuestro entorno y así mejorar y que no decaiga por un simple cambio en el grupo. Siguiente. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a ver la interrelación que existe entre las habilidades blandas y las habilidades duras. Sabemos que las habilidades blandas se definen como aquellas habilidades enfocadas en desarrollar la educación, en desarrollar la comunicación y la relación efectiva de una persona con aquellas que la rodean. Y esto nos lleva a tocar otro aspecto también importante, que son las habilidades duras, que en conjunto suman al desarrollo de la persona. Ahora bien, podemos decir, ¿qué son las habilidades duras? Podemos decir que se refiere a la capacidad de pensar, de interpretar, de reflexionar, razonar, el hecho de pensar críticamente, asimilar ideas con el fin de resolver un problema.
Y hay un concepto errado acerca de las habilidades duras, ya que mucha gente lo entiende como el hecho de tener un conocimiento de algo y ya basta. Y esto es un concepto muy incompleto, ya que las habilidades duras no solo abarcan la aptitud del conocimiento, sino también que incluyen la capacidad de darle sentido a ese conocimiento. El conocimiento por sí solo no sirve si no lo aplicamos correctamente a una situación o un contexto determinado. En el pasado, los conocimientos definían si un candidato iba a quedarse con el puesto al que postulaba. El problema que surgió con esto fue que no se consideró la parte humana, porque si bien teníamos personas que sabían aplicar la información, había serios problemas de comunicación y enfrentamientos por querer imponer una idea por sobre la otra. Y esto podría generar problemas y podría generar un efecto dominó que podría repercutir en toda la organización. En vista de esto, las organizaciones cada vez se dieron en la necesidad de incluir las habilidades blandas como un motor principal, y hoy por hoy es una necesidad urgente, ya que entendieron que las personas son las que dan el valor a una empresa. Entonces, estas habilidades muy opuestas entre sí desarrollan y complementan a la persona, solo se extienden en su conjunto. Las habilidades blandas y duras se complementan y forman un mix que facilita la formación integral. Por una parte, tienes la formación técnica, el pensar críticamente, y de la otra, las habilidades socioemocionales para un buen desempeño dentro de la organización. Doy paso a mi siguiente compañero. Buen día, docente. Buen día, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicarles sobre la aplicación de las habilidades blandas en el ámbito laboral. Bueno, como según Vera, cuenta que en el ámbito industrial o en el área empresarial existen muchas definiciones sobre las habilidades blandas, pero de las cuales comparten 3 puntos característicos, de los cuales vendrían a ser: uno, que es incrementar la productividad y la competitividad entre los mercados; 2, desarrollar una fuerza de trabajo activa y calificada; y como tercer punto, crear un ambiente propicio para la innovación en un mundo dominado por la globalización. Bien, como segundo punto vendría a ser la aplicación de las habilidades blandas desde un enfoque psicosocial. Bueno, en este punto, según Lagos, dice que desde un punto de vista psicológico, se contemplan estas 11 habilidades blandas, ¿no? De las cuales vendrían a ser la motivación, la capacidad de asumir riesgos, innovación, creatividad, autoconfianza, iniciativa, toma de decisión, compromiso, trabajo en equipo, comunicación asertiva, planificación, organización, autosuperación y perseverancia. Bueno, para Lago, estas 11 habilidades blandas vienen a ser tan importantes en cualquier ámbito, ya sea laboral, como familiar, como para desarrollar nuestra propia inteligencia personal. Bien, como tercer punto, tenemos que esa aplicación de habilidades blandas desde un punto de vista educacional. Bueno, según Hetman y Kautz, estos desarrollaron y simplificaron estas 5 habilidades blandas para tener un mejor desarrollo en el ámbito educacional o disciplinario, ¿no? 1, como vendría a ser de punto, la apertura a nuevas experiencias; 2, la responsabilidad; 3, la extraversión; 4, la afabilidad; y 5, la estabilidad emocional. Como primer punto en la apertura a nuevas experiencias, se puede decir de que las personas que son de mente abierta, que están dispuestas a nuevas aventuras, son más fáciles de tener un manejo de diferentes, son capaces de manejar diferentes situaciones, ¿no? Sus diferentes habilidades, ya sea en el mundo artístico, etc. Como segundo punto, en la responsabilidad, bueno, se dice que son personas que son amables, tienen buena toma de decisión, están claros en sus objetivos, ¿no? Como tercer punto, en la extraversión, bueno, como su mismo nombre lo dice, vendrían a caber las personas extrovertidas, dentro de las cuales se sabe que son muy amables, solidarios, etc. En la afabilidad vendrían a ser las personas que muy común, bueno, se le dice los perdonadores, ¿no? Que son las personas empáticas, que de alguna u otra manera buscan relacionarse con los demás
y solidarizarse con ellos. Como último punto, que es la estabilidad emocional, bueno, dicen que es la capacidad de sufrir pocos cambios emocionales en cualquier ámbito. Paso al siguiente a mi compañero. Ok, finalmente pasamos a las conclusiones, donde como primera conclusión tenemos que se concluye que desarrollar habilidades blandas no es un trabajo fácil, pues se requiere de tiempo y paciencia, pero también es importante buscar apoyo necesario. Hay profesionales en el campo de la inteligencia emocional que utilizan justamente la tecnología y la práctica para ayudar a personas para que alcancen sus objetivos y metas, ¿no? Y así desarrollar estas habilidades. Como segunda conclusión, tenemos que las habilidades blandas en el ámbito empresarial son muy valiosas, ya que de ello depende su éxito, no importa el tipo de negocio que sea. Lo más importante son las habilidades esenciales que tienen las personas con las que se va a trabajar. Son aquellas personas con habilidades bien desarrolladas las que van a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta conclusión nos da a entender que tanto los gerentes como los empleados de una dicha organización deben tener estas habilidades blandas muy necesarias para poder conectarse positivamente con todos, ¿no? Y para el desarrollo de la organización. Bueno, como tercera y última conclusión, tenemos que tanto las habilidades blandas como las duras son habilidades esenciales para el desarrollo de una persona. Hoy en este mundo tan cambiante y globalizado en el que nos encontramos, ambas habilidades funcionan como un complemento, se necesitan una de otra. Es por eso que es de suma importancia desarrollar ambas habilidades, porque aquí entra a tallar los actores fundamentales ya explicados anteriormente, que nos van a enseñar a transmitir estas habilidades, ¿no? Para poder defendernos en este mundo tan competitivo. Bueno, antes de agradecer por esta oportunidad, quisiera decir una frase que es muy relacionada con nuestro tema y también que se escuchó mucho en esta pandemia, que justamente es una canción, que es: me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue de pie. Esta es la parte de una canción, Resistiré. Yo sé que todos lo han escuchado, del dúo Dinámico. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos a responder las preguntas. Voy a abrir el chat un momento. No la puedo cantar, Yesenia. Ok, nos queda poco tiempo. La primera pregunta. Un momento, por favor. ¿Dónde está? Ya, la primera pregunta. Habilidades comunicacionales. A ver, un ejemplo de habilidades comunicacionales podría ser las que cotidianamente utilizamos, ¿no? Como ahora, ¿no? El habla, el escucha, la vista. Esas son habilidades que, de cierto modo, cuando interactuamos con una persona, nos comunicamos hacia ella, ¿no? Ya sea con los gestos, ya sea con el sonido de la voz, ya sea con el escuchar, ¿no? A ver, siguiente pregunta. En la actualidad nos adaptamos al cambio, por ejemplo, gobierno digital. ¿Alguno de mis compañeros quisiera responder esa pregunta, por favor? Nos adaptamos al cambio. Yo creo que sí. Bueno, ya, Andrea, sí, adelante. Ya, yo también creo que sí, porque durante la pandemia hemos visto de que se ha utilizado mucho de esto, ya sea en gobiernos locales, en gobiernos regionales, sobre lo de mesa de partes virtual. Esto también ha agilizado los trámites los trámites para las personas. Entonces, yo creo que esto es muy favorable. Ok, siguiente pregunta es: ¿cómo evaluar las habilidades blandas en una entrevista laboral virtual? ¿Alguien de mi grupo que quiera responder, por favor? Yo, Arturo. Ok, adelante. Respondiendo a la pregunta del compañero Fabio Carlos, lograr evaluar las habilidades blandas en una entrevista virtual para que sea de tal manera perfecto entre la empresa y la cultura de la empresa y un nuevo profesional que se sume al equipo, ¿no? No es una tarea sencilla. Ahora que más aún estamos en tiempos de pandemia, se realiza todo de manera digital, de manera virtual, las entrevistas personales, he observado, ¿no? Tengo familiares que han postulado a empresas y sus entrevistas virtuales mayormente son sus entrevistas de trabajo son virtuales, ¿no?
Entonces, durante esta etapa de reclutamiento y selección de la entrevista, es posible considerar una serie de factores, ¿no? Para ello la empresa debe de crear un ambiente acogedor que permita enfatizar la relación, fomentando una confiabilidad y una buena comunicación activa entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Que esto lo mencioné en las características, para de tal manera que haya un mayor desenvolvimiento entre la empresa y el que está postulando al puesto de trabajo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Nayeli. A ver, la siguiente pregunta del docente es, ¿la empatía se está aplicando por parte de nuestras autoridades frente a la pandemia? ¿Alguno que quiera responder, por favor? De cierto modo no es algo que se asegure, porque hay muchos alcaldes que no muestran empatía frente a los problemas de la población. Esto no puede ser tan cierto, pero debería serlo, para poder nosotros llegar a acuerdos más, a tener proyectos más beneficiables para el pueblo, ya que de esta forma sabríamos cómo piensa ella, pero no es lo que se aplica en estos momentos. Genial, muchas gracias, Jacinto. Bueno, la pregunta de la compañera es, Enia, ¿cómo podemos fomentar la ética en las empresas o autoridades? ¿Alguno? La ética en una empresa no siempre está ahí, pero como podemos saber, la ética comienza con el fortalecimiento mental de nosotros, con la enseñanza de la ética. Creo que esto, para fomentar esta, deberíamos comenzar a impulsar desde quién lo lidera, quién es el líder en ese grupo, y enseñar con el ejemplo, y no solo ello, también impulsar con algunos proyectos motivacionales que debería tener la empresa. Claro, muchas gracias, Jacinto. A ver, la pregunta de Mérida, ¿cuál es la etapa que consideras que es la clave para adquirir habilidades blandas y por qué? ¿Alguno del grupo, por favor? La etapa fundamental para la etapa fundamental para adquirir una habilidad blanda vendría a ser la etapa temprana de un niño, porque es en esta etapa en la cual el niño absorbe más de su entorno y analiza todo, o sea, aprende todo lo que ve de su medio. Entonces, si desde muy chiquito se le enseña las habilidades blandas, el relacionarse bien, la empatía, eh, hay que asegurarlo que el niño en su futuro va a tener un futuro brillante porque desde muy chiquito le enseñaron todo el conjunto de las habilidades blandas y lo captó y lo va a poner en práctica en su vida a futuro. Ok, gracias, Franco. La pregunta de nuestro compañero Japura, diferencia entre habilidades duras y habilidades blandas. Franco, si nos puedes ayudar en esa pregunta, por favor, también. Ok, sí. Ok, las habilidades duras se dijo que era la parte lógica de la persona. Es el pensar críticamente, es el reflexionar. Es el proceso mental que nuestro cerebro tiene para, digamos, tener una información y canalizarlo y dar una respuesta para un determinado caso. Las habilidades blandas, por su parte, son la antítesis de las habilidades duras, que vienen a ser las habilidades socioemocionales, el cómo nosotros nos relacionamos con las personas, el cómo interactuamos con ellas y el qué trato damos ante ellas. O sea, podemos ser muy, digamos, muy fríos y eso es carencia de falta de habilidades blandas, porque no sabemos cómo relacionarnos con los demás. Y esa viene a ser la principal diferencia. Gracias, Franco. A ver, la pregunta de nuestra compañera Andrea Ramírez. ¿Qué habilidades blandas de un empleado administrativo creen ustedes que se ha innovado en esta pandemia? Creo que una de las habilidades blandas que más se ha implementado en esta es la creatividad, ya que hace poco tiempo, y también la flexibilidad, porque la creatividad nos hace innovar ideas para poder nosotros atravesar esta pandemia, para poder acostumbrarnos o cambiar nuestra forma de vida que era a la de antes. Por eso es que también la flexibilidad toma en cuenta como algo que se haya empleado en esta pandemia, porque se han requerido un cambio para poder emplear su trabajo.
Gracias, Jacinto. Creo que estamos de tiempo, pero si me permite el docente responder también las demás preguntas. ¿Normal? ¿Sí, no? Ok, docente. Ya, vamos con la pregunta de la compañera Liz Daisy, el cual es, ¿cuál es la importancia de las habilidades blandas durante la pandemia? ¿Me escuchan? Ya. Sí, sí. Ya. Nosotros estamos viviendo en un escenario muy trágico que es el COVID-19 y el periodo de cuarentena no solo nos da un tiempo necesario para reflexionar sobre los valores que debemos poner en práctica para ser mejores como sociedad, sino que también nos brinda oportunidad de generar habilidades que impacten positivamente en nuestro desarrollo personal e incluso profesional. A lo largo de la exposición hemos hablado sobre las habilidades blandas. Hemos hablado que las habilidades blandas son aptitudes que podemos adquirir y potenciar. Por ello, el tiempo de cuarentena es propicio para hacer un autoanálisis y empezar a trabajar desde casa en el desarrollo del fortalecimiento de las habilidades como la creatividad, la adaptabilidad y la resiliencia. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, Andrea. Ya terminando con las preguntas, la pregunta de Villegas es, ¿por qué se dice que las habilidades blandas y duras se complementan? Yo podría responder esa pregunta. Como le expliqué a mi compañero Japura cuando me preguntó acerca de las diferencias, tomamos ese ejemplo y tenemos a dos polaridades muy distintas, pero que funciona como el yin y yang. Tienes por una parte las habilidades duras y las habilidades blandas. Y estas te complementan porque de una tienes el conocimiento técnico, la capacidad la crítica, el pensar críticamente, y de la otra tienes el desenvolvimiento o las relaciones con las personas. Y estas se interrelacionan. Podemos tomar un ejemplo, digamos, en un equipo de trabajo, digamos, ya en la compañía Toyota están haciendo la construcción de un auto eléctrico y se están dividiendo, están trabajando en equipo. Entonces tenemos a cada persona especializada en un tema que el equipo, que forma el equipo. Entonces tenemos a Pepito que forma parte del equipo y él se encarga de la parte de las luces y él usa todo su conocimiento, es ingeniero, todo su conocimiento técnico para eso y al mismo tiempo tiene que trabajar en equipo y mostrar su avance a los demás miembros y recibir una retroalimentación. Ese proceso, digamos, de interactuar con los demás es las habilidades duras, las habilidades blandas, porque la forma en cómo lo haga va a definir si es que tal vez no exista, tal vez llegue a existir enfrentamientos, pero la forma correcta de usar las habilidades blandas provocará que no exista enfrentamientos, más bien que sea una retroalimentación positiva. Va a recibir críticas muy buenas, va a decir, Pepito, puedes mejorar en esto y lo otro y lo otro. Entonces, de esta forma, habilidades duras y habilidades blandas forman un mix y se complementan entre sí. Gracias, Franco. A ver, continuando con la pregunta de Marcos, nos dice, ¿no? ¿Creen que deberían de enseñar el tema de habilidades blandas en los colegios? A ver, ¿quién Hoy nos puede responder esa pregunta? se enseña las habilidades blandas en los colegios, pero con un tema más de conocimiento. No es que se hayan aplicado verdaderamente las habilidades en los colegios. De esta forma, yo creo que sí debería enfocarse un poco más en enseñar las habilidades blandas, porque estos desarrollan el conocimiento en nuestro día a día y también el trabajo en equipo, como lo vemos ahora. Gracias. Claro, Bueno, acotando también a... podría, no sé si aportar esa Sí, sí. pregunta. Sí, normal, normal. Sí, yo considero que, bueno, las habilidades blandas yo creo que sí, son muy importantes y tal vez deberían priorizar, ya que no solamente esto ayuda en el ámbito del crecimiento personal, sino que muy a futuro estas habilidades nos pueden servir en los ámbitos laborales, ¿no? Que si bien es cierto, muchas veces, muchas empresas, no todas, consideran las habilidades blandas o habilidades no cognitivas por encima de las habilidades tal vez técnicas, ¿no? Yo considero que sí deberían de enseñarse un poco más. No dudo que en algunas escuelas tal vez lo hagan, pero en muchas otras no. Yo creo que sí se debería pedir. Correcto, correcto. Bueno, terminando con la pregunta de Piero, ¿cómo sirve la tecnología para las habilidades blandas? Yo le voy a responder, Arturo. Ya. Bueno, respondiendo a la pregunta del compañero Piero, el uso de las tecnologías
para las habilidades blandas son muy buenas para optimizar un proceso de selección mientras se aprende más sobre el postulante, ¿no? Por ende, este proceso, aplicando las tecnologías, nunca va a fallar, ¿no? Porque asegura de que un postulante muestre un buen perfil para el puesto de trabajo, ¿no? Donde mayormente ahora se observa que las empresas han incorporado la selección del uso de las tecnologías pregrabadas y el video indirecto, ¿no? Como les mencioné en la anterior pregunta. El uso de las tecnologías van a ser unas excelentes herramientas que van a poder detectar las habilidades de que el postulante tiene y necesita para el puesto que está postulando, ¿no? El cual va a permitir demostrar un mejor servicio y creatividad dentro de la organización o institución al que postulen, ¿no? Eso sería. Gracias. Listo, muchas gracias, Nayeli. Bien, compañeros, llegamos al fin de nuestra exposición. Espero nos comprendan también por el tema del tiempo, pero hubo muchas preguntas. Muchas gracias, docente, y muchas gracias, compañeros, por la oportunidad. Nos despedimos. Listo, muy bien, interesante el tema, que las cuales es cierto en relación a nuestra actualidad actual, ¿no? Si es que realmente estamos adaptándonos al cambio en referencia a la pregunta sobre el gobierno digital, ¿no? Por ejemplo, en las cuales por ahí no basta que en este caso los diferentes niveles de gobiernos o en las instituciones públicas o los organismos lo tengan implementado, porque recién por lo visto se está implementando y que de una otra manera todavía falta fortalecerlo, es justamente la parte de lo que son los resultados. ¿Eso qué implica? Justamente lo que es la adaptabilidad, no solamente adaptabilidad por los niveles de gobiernos, sino si es que realmente se enfoca a los resultados esperados. Resultados esperados si es que el ciudadano se ha adaptado a ello, ¿no? Si es que nosotros como ciudadanos lo estamos utilizando, si es que realmente nos estamos beneficiando. Y eso tal vez por ahí falta en cierta manera información, el manejo de la misma y que de una otra manera poder justamente romper esas brechas que las cuales se ha generado a raíz, más que nada ahora todavía por la pandemia misma. Si nosotros ahorita hacemos una investigación y hacemos un instrumento digital, por ejemplo, y preguntamos, ¿no? ¿No? A los ciudadanos o a las partes, lo que se encuentra en la parte no accesible, o que no tenga acceso, en todo caso, de la tecnología, del internet y todo lo demás, uno se puede preguntar entonces, ¿cómo adaptarse al cambio si es que no tiene los elementos, la indumentaria o los equipos, en este caso, para poder justamente adaptarse a lo que es la modernización de la gestión pública enfocado en lo que es el gobierno digital? Por un lado, bien, ¿no? Para poder reducir brechas, la parte burocrática, procesos, trámites, y más que nada también para poder ayudar y fortalecer, ¿no? Esto es lo que corresponde a lo que es la reactivación, los diferentes sectores, educación, salud, economía, entre una y otra cosa, incluso hasta pues, seguridad, ¿no? Y la parte de lo que es competitividad, entre otras cosas, pero el detalle está si es que contamos con esos recursos, o sea, no basta que exista una política, ¿no? En referencia a lo que es gobierno digital, si es que la población misma, tenemos los elementos necesarios para que de una otra manera puedas decir, oye, sí, ¿no? Fue de una otra manera beneficioso, hemos tenido resultados, me ha ayudado mucho, pero si desconocemos, no tenemos el conocimiento o no tenemos las herramientas, entonces, ¿qué podemos esperar sobre ello? Entonces, tendríamos que tener un resultado la cual no es acorde a una implementación idónea para poder justamente buscar cuáles son las satisfacciones o cuál es el impacto de los cuales se ha podido esperar. También en referencia a lo que es la empatía, ¿no? La empatía lo relacionamos, por ejemplo, con la realidad actual, a pesar que dijeron de que no de ustedes, en referencia a lo que es la voluntad política, ¿no? Ese término en el cual se escucha en todo momento y en todo lugar, que no tiene voluntad política, porque de una otra manera a veces nuestras autoridades, o de una otra manera quien cumple en todo caso la función de líder o de gerente, o que tenga esa responsabilidad de las tomas de decisiones, que no se pone en el lugar de, no se pone en el lugar de esa persona alejada, que la cual es por ahí, por eso nosotros podemos observar de que las personas que realmente necesitan no han recibido el bono, ¿no? Por ejemplo, no han recibido el bono, entonces, ¿qué hacer sobre ello? Entonces, una justificante es de que, bueno, soy una persona informal, tengo bajos recursos, no recibo ningún bono, ¿qué me queda para poder combatir por mis propios medios, salir? Tengo que salir, tengo que exponerme y, bueno, los resultados al incremento
lamentable, ¿no? De contagios, el incremento, en todo caso, también de fallecidos a raíz de, porque no me queda otra, ¿no? Porque no ha sido beneficiado, como se dice, ¿no? El gobierno no me apoya, no me ayuda, no soy considerado, no estoy en la lista, no estoy en el padrón. ¿Y qué hacemos al respecto? Entonces, y ahora, referencia a lo que es, por ejemplo, de las vacunas, se dice que varios están desistiendo o no quieren ser vacunados, entonces sería bueno conocer realmente cuál es la razón. Capaz desconocen, ¿no? De que ya empezó la etapa de vacunación de ciertas edades o años de nacimiento, o desconocen dónde es el lugar, ¿no? ¿Dónde es el lugar y cuál es el procedimiento, ¿no? Capaz por ahí ha faltado cierto tipo de información para adecuarnos a ello. ¿Y cuántas vacunas están quedando en el aire? Que las cuales son pues como rezagos para, ¿no? Para los siguientes bloques. Entonces, ¿cómo estamos? Claro que hay algunos que han desistido por voluntad propia, cosa que es darles parte de su derecho, parte de su libertad, como hay otros que desconocen. Entonces, por ahí, ¿cómo vamos? En cierta manera. Y por ahí que se me vino a la mente, referencia, por ejemplo, a una autoridad de aquí de Moquegua, cuando las cuales se solicitaba pues, el bono para los de primera línea, porque de una otra manera son los primeros que de una otra manera se están tomando, ¿no? Se están arriesgando de que no se les va a dar el bono, porque cuando yo estuve mal, no me han atendido bien, ¿no? O sea, como dando a entender, ¿no? O sea, tiene que pasar, ¿no? Una mala atención a nuestras autoridades para las cuales tengan que tomar ciertas medidas y no ver cómo lo están atendiendo a la población en general o al ciudadano común. O que por ahí, ¿no? A veces en frío, que por ahí ciertas autoridades estuvieron mal, ¿no? Y han tenido ese beneficio de que se han trasladado en avión hasta Lima. Y uno se pregunta, oye, yo también estoy mal, ¿por qué no tuve ese beneficio? ¿Por qué no a mí también? ¿Por qué no en avión me llevan a Lima? ¿No? ¿Por qué algunos sí, algunos no? O uno tiene que ser autoridad para tener ese beneficio, ¿no? Mientras que van cayendo sea por ahí. Entonces, que está bien que busquemos cierta adaptabilidad, pero en modo de un cambio para bien, no para mal. O sea, no adaptar en el sentido de que, bueno, como no soy importante, no tengo conocidos, no tengo contactos, no me queda otra que simplemente esperar lo que tenga que venir y ya está. No, creo que los derechos, la discriminación de todo tipo, ¿no? La ley es para todos, no es dable, no es factible. Siempre hay que buscar de una otra manera, ¿no? Justamente a referencia a lo que es habilidades blandas y eso de las habilidades duras también, que de las cuales es interesantísimo y en cierta manera también tenemos que ponernos en el lugar. Dentro de lo que propone las tomas de decisiones, en primer lugar tenemos que ver, ¿no? Del lugar donde las cuales yo soy partícipe de la situación actual, ¿no? En el sentido de que cómo está mi sector, cómo está mi población, qué necesidades tiene, porque de una otra manera yo he pasado por ello, yo he sufrido por ello, o por lo menos tener no la conciencia en sí sobre la situación que la cual todos en general estamos pasando. Muy bien. Sí, eso también, ya pura referencia a las vacunas. Qué penoso la finta, ¿no? De ponerte en inyección y no ingresar el líquido, o que simplemente sea aire, o que sea otro tipo de líquido, y ahora qué conlleva. Ahora todos, por ejemplo, mis papás, se tuvo que, ¿no? Grabar, o sea, hay que grabar, ¿no? Hay que grabar todo el momento, grabar, no del momento que está la vacuna, el momento donde salga del cooler, ¿no? Y que en este caso la enfermera que explique, por si acaso, estamos grabando, ¿no? ¿No? Que no se ofende ni nada, tampoco, pero parte de, dado que en las noticias se está viendo de todo, y el líquido, el 0.3 milímetros, algo así, el líquido, no es eso de la Pfizer, y ponerte y sacarte, ver que no hay nada de líquido, o sea, llegar a ese punto, ¿no? Llegar a ese punto, pero lamentablemente se está dando, ¿no? Y bueno, por un lado, qué penoso, pero por otro lado, cuestión de seguridad también por parte de uno, dado de que no me está generando confianza, no me está generando seguridad, y eso hay que cambiar. Ajá, muy bien. ¿En dónde? Y lanzar en una... A ver, Andrea Ramírez, no entendí la preguntita, si es que podrías repetir o no sé. ¿A qué te refieres? Andrea. Bien. Ya, ahorita en todo caso por el chat me indicas eso. A ver, entonces, muy bien, grupo. Vamos al siguiente grupo, por favor. A ver. El grupo de Liz. Liz, vamos compartiendo, Liz, por favor. ¿Cómo está Liz? Ahí está.
Buen día, buen día. Te conociendo a mi delegado. ¿Docente, me escuchan? Sí, te escucho. Tú dime si ¿Se puede están visualizar listos. también las diapositivas, no? Sí, inteligencia emocional. Sí, Liz. Ya. Tú dime si están listos. Sí, docente, listos. Muy bien. Bueno, buenos días con todos. En esta ocasión mi grupo va a explicar acerca del tema inteligencia emocional, el cual está compuesto por Jacqueline Villegas, Karen More, Alonso Iquiapasa, Giancarlos Vargas, Marilia Guevara, Adriana Mamani, Andrés Mendoza y mi persona Liz Daisy Sur. Bueno, en esta ocasión nosotros hemos definido un lema para que identifique a nuestro grupo, el cual es Hakuna Matata. Esto significa no hay problema o no hay preocupación y tiene relación con los integrantes porque hemos trabajado nosotros en equipo y en un ambiente armónico inspirados en esta frase que nos ha llevado a mejores resultados y relacionado con el tema. Esta frase nos da una bonita reflexión acerca de cómo afrontar la vida y hacer que las adversidades sean más fáciles de superar. Voy a dar paso a mi compañera Jacqueline Villegas para que les explique más acerca del tema. Buen día, docente, buen día, compañeros. El día de hoy yo les voy a explicar con respecto a lo que es el concepto de inteligencia emocional basado en el psicólogo Goleman. El psicólogo Goleman nos dice que la inteligencia emocional es una forma de adaptarse al mundo, ¿no? Tomando en cuenta nuestros sentimientos, nuestras habilidades, ya que eso nos ayuda a relacionarnos con el entorno social. También menciona que es importante para el éxito de una persona. No solamente se toma en cuenta lo que es el coeficiente intelectual o nuestro conocimiento, sino también es importante saber sobre el conocimiento emocional. Se podría decir que en concepto general, la inteligencia emocional es cuando nosotros reconocemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras habilidades y podemos controlarlas, se puede decir, en diferentes situaciones que nos lleve el día a día, ¿no? Como también podemos, esto nos sirve para poder desarrollarnos en nuestro ambiente social, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos o con nuestra pareja, ¿no? Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una cifra con la que medimos lo que es la inteligencia de cada persona. También se puede conocer lo que es la edad mental y por otro lado la edad cronológica. El coeficiente intelectual también se reúnen lo que son las emociones, que son la fuente primaria de motivación, información, retroalimentación y poder personal. Inspiran y vitalizan el buen sentido y la razón. Bueno, lamentablemente no se le da mucha importancia a lo que es la inteligencia emocional, ya que la mayoría de nuestras decisiones están dominadas por las emociones. Los impulsos de emociones y sentimientos deben de ser guiados, orientados, controlados y expresados mediante una sana inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional se puede crear, alimentar, fortalecer a través de una combinación de factores, entre los cuales se encuentran las experiencias de la infancia y el esfuerzo adecuado. Por tanto, desde niño se debería de aprender conceptos emocionales básicos. Como bien nos dice el concepto de la inteligencia emocional se puede crear, alimentar y fortalecer. Cuando somos nosotros pequeños, sería importante fortalecer desde ese punto, ya que desde pequeños seríamos conscientes de tomar buenas decisiones a través de adecuados pensamientos que nos lleven a adecuadas conclusiones. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Y ante todo, muy buenos días. Voy a continuar con la exposición. Cooper y Sawaks exponen el modelo de los 4 pilares de la inteligencia emocional, en donde está la inteligencia del campo del análisis psicológico,
y las teorías filosóficas, colocándolo en el terreno de conocimientos directos, estudio y la aplicación. Los 4 pilares son: el primer pilar es conocimiento emocional. Crea un lugar de eficiencia personal y confianza, por medio de honestidad emocional, energía, retroinformación, intuición, responsabilidad y conexión. El segundo pilar es actitud emocional. Forma la diversidad de sujetos, su credibilidad y flexibilidad, extendiendo su ciclo de confianza y capacidad de oír, manejar conflictos y sacar el mejor descontento constructivo. El tercer pilar es profundidad emocional. Se exploran formas de conformar la vida y trabajo con un potencial exclusivo, respaldándose con totalidad, incrementando su predominación sin autoridad. Y el último pilar es alquimia emocional. Implica aprender a reconocer y dirigir las frecuencias emocionales o resonancias para producir una transformación. Sus elementos son flujo intuitivo, desplazamiento reflexivo en el tiempo, percepción de la oportunidad y creando futuro. Y eso es todo, muchas gracias. Le paso a mi compañera. Buenos días, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las características de una persona emocionalmente inteligente. Empezando, de acuerdo a lo que lo que dice Goleman, tenemos el autoconocimiento. El autoconocimiento está muy relacionado con la inteligencia emocional, ya que conocerse a uno mismo es muy fundamental para el desarrollo personal. También tenemos la autorregulación. La autorregulación es cuando, por ejemplo, cada persona debe regular sus emociones, sus sentimientos y saber pensar antes de actuar. La empatía. Cuando hablamos de empatía, no solamente debemos de ponernos en el lugar de la otra persona, sino también aprender a ser comprensibles, a saber escucharlos y ver, ¿no?, el motivo por el cual esa persona está actuando de esa manera. También tenemos las habilidades sociales. Las habilidades sociales nos ayudan a que la persona con inteligencia emocional sepa gestionar correctamente sus habilidades, como lo hemos dicho, ¿no?, en el autoconocimiento, la autorregulación y en la empatía. La automotivación, según para Goleman, nosotros debemos de tener una meta por qué luchar, por qué automotivarnos nosotros mismos sin necesidad de que nos den halagos cuando cumplimos algo. Y siempre debemos de tener una meta y no pensar en los obstáculos. Siguiente, por favor. Buenos días a todos. Continuando con la exposición, me toca resultados de investigaciones en las neurociencias. En primer lugar, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso y todos sus aspectos, como son la estructura, funciones y su desarrollo. Bueno, para Goleman, en esos años fue increíble ver las visiones del cerebro en funcionamiento que se pudo apreciar gracias a la innovación de nuevas tecnologías. Esas imágenes también en esos años les permitieron ver cómo opera el cerebro, por ejemplo, cuando pensamos, cuando sentimos, cuando imaginamos, cuando soñamos. También gracias al trabajo que usaron como modelo de Roger Sperry sobre el cerebro dividido, les permitió identificar la relativa independencia que existe sobre los procesos emocionales y los procesos racionales. También, de cierta forma, los sociobiólogos señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos cruciales. Nuestras emociones nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes, como para dejarlas solo en manos del intelecto, como son la reacción ante los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta cuando fracasamos muchas veces o bueno, fracasamos. Con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores fueron descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo la emoción prepara el organismo para una clase distinta de respuesta.
como por ejemplo, con la ira, la sangre fluye a las manos y les resulta más fácil a las personas agarrar algo o reaccionar para tomar algo en defensa, ¿no? Por estas razones, la mente emocional se considera que es muchísimo más rápida que la mente racional y al toque actúa, o sea, no es como que se queda a pensar, sino es que reacciona en el momento que está sucediendo. Esto nos permite reaccionar rápidamente ante un ruido o una señal de peligro. Además de ser un poderoso mecanismo de defensa, pero también nos vuelve de cierta forma susceptibles o, bueno, sensibles a las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando discutimos con alguna persona, a veces las emociones nos incitan a decir cosas las cuales podemos lamentar. Bueno, en ciertas ocasiones, en otras podemos reaccionar de la mejor manera, pero es como que en ese momento no nos ponemos a pensar en sí si lo que decimos o hacemos está bien o puede estar de cierta forma mal. Con mi siguiente compañero, por favor. Ya. Buen día, docente. Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de la inteligencia emocional y liderazgo. Continuando, la inteligencia emocional es indispensable para la administración emocional. Lo que nos quiere decir es que mediante esta nosotros vamos a ser capaces de identificar las emociones positivas y también las emociones negativas, las cuales nos van a definir o nos van a dar una idea de cómo debería ser un líder, basándonos según los conocimientos y el dominio emocional que éste tenga. Las aptitudes emocionales. Como pueden leer, dice autodominio, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad, innovación. Estas serían básicamente las aptitudes, o bueno, las aptitudes serían como que las condiciones para ser un buen líder. Como, un ejemplo sería como transmitir el estado de ánimo, los cuales generan una respuesta positiva en las personas que siguen a dicho líder, para así formar un vínculo y pues poder fraternizar. Hay un tipo de fraternización entre el líder y el seguidor. Gracias. Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de las ventajas de la inteligencia emocional en una organización. Cuando nos referimos a organización, por ejemplo, podemos hablar de una organización de trabajo complejo, y aquí vamos a ver ejemplos en los cuales la ventaja de la inteligencia emocional toma un importante rango, ¿ok? Bueno, por ejemplo, se producen en relaciones más afectivas con los clientes en el público. Digamos que yo estamos trabajando en una organización, en una empresa, en el cual estamos en un cierto aspecto manteniendo una relación con un cliente. Digamos, nosotros somos vendedores y tenemos la relación con un cliente. Entonces, a la inteligencia emocional se tiene que ver bastante en las relaciones afectivas, porque si nosotros tratamos de que el cliente se sienta cómodo, se sienta bien con lo que nosotros le ofrecemos, obviamente que va a haber una relación más afectiva, una relación más de respeto con las personas. Entonces, esto es básicamente una parte de la inteligencia emocional que tiene que verse en la organización, ¿no? La siguiente parte es aumenta la rentabilidad de la organización. Al estar yo en un trabajo, en una empresa, y en el cual estamos en bastante rango con los clientes, esto va a permitir que aumentemos el rango de la organización, que aumentemos a la rentabilidad. ¿A qué nos referimos con aumentar la rentabilidad? Por ejemplo, cuando el cliente se siente cómodo con los productos que nosotros le ofrecemos, cuando el cliente siente que le escuchamos, entonces él va a recomendar nuestros productos que nosotros ofrecemos como empresa, o va a recomendar el clima laboral que tenemos como empresa. Entonces esto va a tratar de aumentar la rentabilidad, aún así sin darnos cuenta de la organización, ¿no? Si nosotros no ofrecemos nuestros productos de una buena manera, digamos, no ofrecemos de una mejor manera a nuestros clientes, o no hacemos sentir cómodo al cliente con lo que ofrecemos, obviamente que el cliente se va a llevar un mal aspecto de esto, ¿no? Entonces no va a aumentar nuestra rentabilidad como empresa. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una inteligencia emocional en este aspecto. El trabajo en equipo es más afectivo.
siempre nos dicen que el trabajo laboral, el trabajo en equipo es siempre más afectivo que un trabajo individual. ¿Por qué? Porque en un trabajo en equipo a todas las personas tratamos de aportar ideas, todas las personas que estamos en conjunto en un grupo, y esto va a aportar, esto va a poder ayudar bastante, ¿no? A que el trabajo sea más sutil, sea más grande, sea un trabajo que tenga más responsabilidad y también que tenga más habilidades en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos y esto va a ser un trabajo magnífico, ¿no? Entonces es importante que en un trabajo siempre, siempre el trabajo en equipo sea lo fundamental, que uno no se vaya por un lado y que otro se vaya por el otro, sino que el trabajo en equipo sea un trabajo fundamental que nosotros tengamos presente. Finalmente, mejorar el ambiente laboral. Cuando nosotros tenemos una inteligencia emocional, andamos con buen humor, por ejemplo, entonces esto va a tratar de que el ambiente laboral en el que nosotros trabajamos va a mejorar de la mano. Es muy importante que nosotros tengamos un buen ambiente laboral porque esto va a aportar bastante al trabajo y el empeño que cada equipo en cierta empresa tenga. Es muy importante ustedes que la inteligencia emocional tenga en parte nuestros sentimientos junto con el ambiente laboral, porque esto va a aportar mejor a que cada uno se sienta cómodo en lo que hace. Y finalmente, estar bien contigo mismo refleja en tu entorno. Es muy importante que nosotros tengamos una sonrisa, es muy importante que andemos de un buen humor, que dejemos los problemas de lado cuando nosotros tratemos, ¿no? Tratamos con clientes, ¿no? Con personas, ¿no? Al tratar de ofrecer productos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos desanimados o tenemos algo que nos inquieta bastante y seguimos pensándolo aún trabajando, obviamente que vamos a hacer un trabajo mal hecho. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no puede pensar dos veces en una misma cosa. Bien te tienes que centrar en una y tenerle que poner el empeño, o bien poner el empeño en el otro. Entonces, básicamente, cuando estás en un trabajo, se dice que nosotros tenemos que reflejar cómo nos sentimos, ¿no? Si tú le regalas una sonrisa al cliente, lo digo por experiencia propia, obviamente que el cliente se va a sentir cómodo, ¿no? Se va a sentir que nosotros le escuchamos realmente, escuchamos los problemas que tiene este cliente. Entonces esto va a reflejar que nosotros somos unas personas didácticas, y aquí se basa básicamente la inteligencia emocional que tenemos, ¿no? Entonces yo les invito, chicos, a que cuando ustedes puedan trabajar en cierta empresa que ustedes tengan que tener la amabilidad de poder trabajar junto con su inteligencia emocional. ¿Cómo hablamos con inteligencia emocional? Que tienen que reflejarse en sí mismo, cada uno qué es lo que realmente siente, ¿no? Regálele una sonrisa a un cliente si van a trabajar en una empresa. Nunca estén desanimados, traten de animarse a sí mismos, sean empáticos, pónganse en los zapatos de la otra persona. No solamente piensen en sus intereses, sino piensen en los intereses generales que todos tenemos en una empresa. Y nada, el trabajo en equipo es lo más afectivo, sí o sí. Siempre tenemos que tratar de trabajar en equipo. Por más que la persona no nos caiga, siempre tenemos que tratar de trabajar con ellos, aportar con las ideas y también respetar las ideas de los demás. No imponer tus ideas, sino también respetarlas y aportarlas. Eso sería todo. Muchas gracias, docente. Le paso a mi compañera Alice. Perdón. Gracias, Alonso. Bueno, pasando a las conclusiones, como primera conclusión tenemos que el obtener o manejar una buena inteligencia emocional no es fácil y existe la intención firme de adaptarla. No todos nacemos con inteligencia emocional, pero estamos en pleno proceso en nuestra infancia, adolescencia y adultez. Las características que dan a una persona con inteligencia emocional son el autoconocimiento. Las personas con inteligencia emocional se conocen a sí mismos y saben cómo actúan ante diversos eventos. También tienen autorregulación, saben controlar sus sentimientos, por ejemplo, la ira o la tristeza. También tienen empatía con los demás, no son personas egoístas, se saben poner en los zapatos de la otra persona, como muchas veces se dice. Y es que es importante saber también lo que las otras personas sienten o cómo están, para saber también cómo tratarlas a ellas. También es importante las habilidades sociales. Es importante para una persona tener lazos, contactos, tener relaciones interpersonales, y también la automotivación. No es necesario que necesitemos o dependamos de halagos o que otra persona nos motive, ¿no? Tenemos que tener autoestima y nosotros mismos automotivarnos para así también tener mejores resultados. Como segunda conclusión, tenemos que estamos en condición de ser verdaderos líderes
ya que el trato que le daremos a nuestros posibles subordinados será de total cordialidad, exigiendo mucho, pero no irrespetando. Es importante que el líder sepa manejar y regular sus emociones y como características debe tener autodominio de ellas, también debe generar confiabilidad entre él y su organización para que haya un mejor ambiente laboral y también debe adaptarse a los cambios para que de tal modo también como él se adapta según sus emociones, influye mucho en el grupo, además de innovación. Como tercera conclusión tenemos que existen personas con niveles de conocimientos y aptitudes, que es el coeficiente intelectual, que es muy alto, pero se ha llegado a la conclusión a través de Goleman que estas personas no poseen el don de saberse comunicar con los demás individuos y no presentan características de liderazgo o capacidad de generar un ambiente armónico. Es por ello que debemos nivelar el coeficiente intelectual con la inteligencia emocional, ya que es muy importante. Y por último, las emociones son el dispositivo de cualquier actividad que hagamos, por lo cual debemos utilizar métodos que contacten directamente con el interior de las personas. Eso sería todo. Gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Ya. Liz, ¿te parece si yo leo las preguntas y luego que respondan cada uno? Sí, sería genial si me ayudas, Alonso. Ok. Vamos a empezar con la pregunta de... Un ratito. Hay bastantes preguntas, Pau. Ok, ya. Vamos a empezar con la pregunta de mi compañero Adán Japura. Él nos habla acerca de cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Yo le respondo. Ok, aquí. Ya bueno, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es algo espontáneo, algo que se da en el momento que tú recibes alguna noticia o en la situación en la que estés, ¿no? Y el sentimiento es cómo le expresas esta emoción, ya que la emoción se puede distinguir en el rostro, ¿no? Pero el sentimiento es esta emoción, esta estancia que te han dado, ¿no? Creo que mi compañera Jackie tiene algunos problemas con su internet. Ya, yo voy a responder en tal caso, ya que mi compañera como ha podido visualizar tiene problemas. La diferencia entre emoción y sentimiento es que los sentimientos, como sabemos, es la felicidad, tristeza, ansiedad. Sin embargo, la emoción es algo espontáneo. Y cómo se relaciona con la inteligencia emocional es que cómo nosotros sabemos controlar estos sentimientos en el momento de emoción. Y esa sería la diferencia. Como segunda pregunta tenemos por parte del docente, nuestros candidatos aplican las emociones inteligentes. Alonso, creo que tú ibas a responder esta pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, docente, por su pregunta. Definitivamente los candidatos tienen que tener una emoción inteligente a la hora de poder dar sus propuestas. De hecho, en eso se basa, ¿no? Se basa en que cómo tú te ganas el voto de la gente, ¿no? Entonces, tú tienes que jugar de una manera muy inteligente, ¿no? Tienes que tratar de proponer propuestas que realmente aporten o que sean de necesidad para cierto grupo en sociedad. Sin embargo, si tú eres un candidato y no das a proponer problemas que tiene la región, digamos, yo visito una región X que tiene problemas con la contaminación minera, digamos, entonces, ¿cómo yo como candidato te ofrezco a ti para que puedas votar por mí? ¿Qué es lo que yo te ofrezco, no? ¿Qué es lo que yo te digo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, básicamente, el rol de las emociones juega un valor muy importante, porque si tú lo dices de una manera desganada, si tú lo dices de una manera que no tiene fuerza, obviamente que la persona va a sentir que no lo estás escuchando o que es un tema que no le tomas importancia. Sin embargo, si tú hablas de una manera fuerte, clara y concisa acerca del problema que están sufriendo, obviamente que la persona se va a sentir segura y con mayor seguridad te va a dar su voto, ¿no? Entonces juega un papel muy importante en las emociones inteligentes. Bueno, agregando a la respuesta de mi compañero Alonso, podemos ver que muchos políticos aplican la
autorregulación, ya que saben controlar sus emociones ante personas que no demuestran su apoyo a su candidatura. También vemos empatía en sus campañas, obviamente, y habilidades sociales, ¿no? Esa facilidad de expresarse cuando dan sus propuestas, además de su propia automotivación, ya que sabemos que cuando uno se va a poner en candidatura, hay muchas personas que también dan malos comentarios, odio, y esta persona no le afecta porque tiene autoestima. Y un ejemplo también de personas que no aplicaron la inteligencia emocional, no voy a mencionar nombre, pero creo que muchos en una clase hemos hablado sobre un candidato que rechazó el chicharrón de una señora, ¿no? En este caso, este señor no aplicó la inteligencia emocional porque en tal caso no fue empático con la señora, hizo que esta señora se sienta mal, y ante tal caso también hizo que le costara la candidatura, ya que bajó mucho en las encuestas. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, de parte de Andrea Ramírez, ¿qué tan importantes son los pilares y por qué? A ver, chicos, ¿quién responde de mi grupo? La persona que tocó los pilares, creo que es Adriana. Andrés sí iba a responder. Sí, a ver, yo creo que para mí sería que tanto como para... Andrés, ¿estás ahí? Andrés. Bueno, creo que hasta que encuentre la respuesta, podemos pasar a la pregunta de Piero, ¿no? ¿Cómo aplicaría un gestor público la inteligencia emocional? Ok, esperemos a Andrés en tal caso. Ya, ¿cómo aplicaría un gestor público la inteligencia emocional? Marilia, adelante. Gracias por la pregunta. Bueno, un gestor primeramente está formado, bueno, nos forman para tener inteligencia emocional, ya que eso es importante para ayudarnos a relacionarnos, a empatizar con las personas, para poder crear proyectos, programas en base a las necesidades que ellos tengan, ¿no? Para satisfacer todas las necesidades que tengan. También tenemos que tener un buen control de nuestras emociones, ya que nosotros trabajamos para servir a los ciudadanos, para servir al Estado. En otras palabras, no podemos simplemente hacer cosas que sean técnicas, sino que tenemos que aprender a tratar de la mejor manera a los ciudadanos para que entiendan que se pueden apoyar en el Estado o en las personas del ámbito público, ¿no? Eso sería todo. Ya, muy bien, Marilia. Bueno, creo que tiene dificultades mi compañero Andrés, así que yo voy a responder la pregunta que quedó pendiente de Ramírez, si no me equivoco, ¿por qué son importantes los pilares, no? Es importante los pilares porque nosotros debemos tener autoconocimiento de nuestras emociones. También tenemos que tener aptitud emocional, saber manejar nuestras emociones ante diferentes situaciones, y profundidad emocional y alquimia emocional, ¿no? Eso sería la importancia de los 4 pilares. Ahora, pasando a la pregunta de Nayeli León Gómez, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en un líder? Chicos, ¿quién responde a esa pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor, amiga? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en un líder? Ya, yo la respondo. Okay. Bueno, gracias por tu pregunta, Nayeli. Básicamente, la inteligencia emocional tiene mucho que ver en un líder. Como sabemos, un líder tiene que tener todas las cualidades para poder guiar a un grupo de personas. Y por lo tanto, si un líder no aplica una inteligencia emocional, como hemos hablado de la empatía, como hablamos también del respeto que guarda cada uno de ellos, entonces obviamente que no va a poder lograr el objetivo en conjunto que se tiene. Entonces, si hablamos al respecto de una inteligencia emocional que tiene que manejar un líder, siempre tiene que tener 4 pilares fundamentales, que es la empatía, tiene que tener el respeto y sobre todo tiene que aportar con ideas y que todos escuchen y que todos entiendan, ¿no? Entonces, básicamente, el líder tiene esas cuatro metas de las que se tiene que cumplir en un grupo, ¿no? Porque si no se cumple, obviamente no van a llegar a una meta. Entonces, básicamente en todo grupo, aunque sea en un grupo de trabajo de estudios, es importante que la inteligencia emocional, cómo nosotros manejemos nuestras emociones, tiene que ver bastante, ¿no? Entonces, sí.
Exacto, Leo. O sea, es importante que un líder maneje y regule sus emociones para que genere también confiabilidad y mayor eficacia en su organización. Ahora, pasando a la siguiente pregunta. ¿Toda acción tiene una reacción? ¿Conflictos sociales que puedan estar relacionados a ello? Yo creo que sí tienen una relación, ya que la inteligencia emocional es la que nos lleva a actuar. Por ejemplo, en un conflicto social, por el que estamos viviendo ahora, de las elecciones, que no queremos votar por un candidato, queremos votar por otro, y las personas tienden a reaccionar cuando pensamos diferente a ellas. Por ejemplo, si yo quiero votar por tal candidato, otra persona me dice, no, ¿cómo vas a votar por esa persona? Que mejor vota por tal porque tiene tal cosas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es aprender a controlar que la otra y pensar que la otra persona actúa diferente a nosotros. Entonces lo que podemos hacer es comprenderla y, bueno, aconsejarla, ¿no? Si se puede decir, ya que este tipo de conflictos nos llevan a reaccionar mayormente de una manera violenta o poco adecuada, ¿no? Gracias, Marilia. Yesenia, no se entiende muy bien su pregunta. Tal vez podría activar su micrófono y reformularnos la pregunta, ya que dice si pasa o no hay nada que se pueda hacer. ¿Respecto a qué? Bueno, sí me refería cuando expuso la compañera Marilia, cuando dijo que nuestras emociones en una discusión como que salen nomás y no podemos controlar. Yo quería saber si es que al pasar eso no hay nada que se pueda hacer en este momento o ahí queda. No sé si me dejo entender. Sí, ya te entendí. De hecho, o sea, claro, las emociones nos llevan a reaccionar de una manera repentina, pero no es algo que no se pueda controlar. Por ejemplo, cuando, digamos, si tienes un hijito y se porta mal, lo primero, digamos, que algunas personas reaccionan es, bueno, qué sé yo, a retarlo, a pegarle, pero bueno, nosotros recuerdo, es algo que se puede practicar y que se puede manejar, porque tú puedes respirar, pensar en cómo le vas a hablar y hacerlo de una mejor manera, ¿no? Si es posible. Nuevamente, gracias, Marilia. Bueno, ahora la siguiente pregunta de nuestro compañero Alexander es, ¿por qué la inteligencia emocional es indispensable en la administración emocional? Me gustaría responder esa pregunta a mí. Bueno, mi compañero Alexander nos dice, ¿por qué la inteligencia emocional es indispensable para la administración emocional? La inteligencia emocional es indispensable en la administración emocional porque nos ayuda a identificar las emociones positivas y negativas, para así nosotros poder tener una idea de un líder y basarnos en los conocimientos y el dominio emocional que éste tenga. Ya, muy bien, Barras. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que un líder tenga autodominio? ¿La puedo responder también o alguien quiere responder? Sí, normal, Barras, adelante. El autodominio es importante porque un líder debería saber respetar sus propios límites con el objetivo de convertirse en una referencia positiva hacia sus seguidores. Y pues es algo muy fundamental porque un líder debe, al tener autodominio va a tener cómo saber controlar sus emociones de una manera muy certera. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta por Brian Yonkiste, que nos dice, ¿cuáles serían las capacidades que debería tener un buen líder? Bueno, como lo mencionamos, es importante que tenga autodominio, confiabilidad, adaptabilidad e innovación. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué pasa si una persona no cuenta con inteligencia emocional? ¿Alguno que quiera responder? Yo le respondo. Ya, yo creo que si una persona no cuenta con un desarrollo de la inteligencia emocional, obviamente que no va a llegar a lo que realmente la persona desea, ¿no? Obviamente que la inteligencia emocional juega un rol muy importante, ¿no? Porque es características que tienes tú como líder o cuando tú quieras manejar. Y obviamente si tú no tienes un aspecto, una inteligencia emocional, obviamente que en una empresa, cuando llegues a trabajar, sí o sí tienes que trabajar de la mano en equipo, ¿no? Si tú no trabajas en equipo, obviamente que no vas a llegar a cumplir tus metas y obviamente que no vas a poder lograr hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente desde que somos niños se nos aprende a lo que es la empatía, ¿no? Se nos aprende a lo que es trabajar en equipo, ¿no? Y sobre todo eso es para la finalidad de que nosotros cuando empecemos a trabajar, obviamente no tengamos mayor dificultad al integrarnos en un grupo y así podamos tener
un mejor ambiente laboral, un mejor ambiente de un clima, ¿no? Entonces es básicamente muy importante que desde niños a los niños se les aconseje, se les integre en trabajos en equipo, ¿no? Que se les ayude a emprender, que tienen que ser empáticos con las personas que se les rodean, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Sí, agregando, todos contamos con inteligencia emocional, solo que estamos en proceso a fortalecerlo. Bueno, pasamos con la pregunta de Silvia. ¿Qué aspectos fundamentales abarca la inteligencia emocional en una organización y un ejemplo? Adriana. Bueno, Adriana creo que iba a responder la respuesta. Sí, Sí, pero está por el no. chat. Está por el chat, ok, no ok. puede comentar mucho. Según Adriana, compañera, para ella es sobre todo la motivación. Yo creo que es importante, ¿no? Porque cuando tú estás en una organización, cuando estás en una empresa, obviamente que si tú no estás motivado a hacer lo que tienes que hacer en una empresa, obviamente que no vas a llegar a lograr los objetivos o no vas a llegar a lograr las metas. Entonces es muy importante, es un valor fundamental la motivación que tienes tú como persona. Aparte también tienes que ser empático y tienes que trabajar en equipo, como lo he estado diciendo en la exposición. Si tú no trabajas en equipo y no eres empático y no respetas las decisiones de los demás, obviamente que tú no vas a llegar a hacer nada. Sin embargo, si tú llegas si tú, ay, me metí, perdón, si tú llegas a aprender de las demás personas y llegas a ser empático, obviamente que las ideas que vas a aportar vas a generar un mejor ingreso, ¿no? A la empresa, como dije. Los clientes se van a sentir beneficiados en ese aspecto. No lo quiero. Perdón. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta por parte de Grisel. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional? ¿Alguno de ustedes que quiera responder, chicos? O bueno, ya, Sí. agregando para... Yo. Ok. ¿Me escuchan? Sí, te Van a escuchamos bien. disculpar, no puedo activar el video porque tengo mi internet un poco bajo. Con No, respecto a la pregunta de Grisel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, como primer punto creo que para desarrollar nuestra inteligencia emocional, tenemos que conocer nuestras habilidades, nuestros defectos, ¿no? Como también nuestras fortalezas, ya que esto nos sirve para poder o conocernos a uno mismo, cómo podemos reaccionar ante diferentes situaciones que nos puedan pasar durante el día, ¿no? Y también tenemos que conocernos para poder nosotros saber motivarnos, ¿no? Y como por último punto, creo yo que es importante siempre ante cualquier situación estar siempre, o tomarlo con calma, ¿no? Y creo que muchos psicólogos recomiendan siempre ante cualquier situación tomarse su tiempo para poder responder, ¿no? Porque muchas veces algo que no nos guste, respondemos con cólera, con ira, y muchas veces podemos afectar a la otra persona, ¿no? Y eso sería todo. Sí, agregando, lo desarrollamos a través del autoconocimiento, la autorregulación, controlando nuestros sentimientos, empatía, habilidad social y automotivación. Por último, la pregunta de Ana Carvajal, ¿cómo podríamos mejorar la inteligencia emocional y cómo podemos fomentarla en los demás? Bueno, podemos mejorar la inteligencia emocional teniendo en cuenta los 4 pilares, que son la autorregulación, conocernos a nosotros mismos y nuestras habilidades sociales. Primero, debemos de saber cómo es que nosotros somos, debemos de conocernos y tener en cuenta todas esas emociones que podemos sentir o tener. Y bueno, podemos fomentarla a través de lo que es la tolerancia y empatía, y hacerle saber a la otra persona que todos somos diferentes y que debemos de siempre, debemos de ser empáticos con los demás y poder ser inteligentes emocionalmente, ¿no? No dejarnos llevar por la situación. Exacto. Eso sería todo entonces por nuestra parte. Gracias por su atención. Gracias. Muy bien, interesante, chicos, sobre inteligencia emocional, a la cual es, ¿dónde estoy? Ahí está, por fin.
es muy importante considerarlo, más que nada ahora con respecto a nuestras autoridades, candidatos, entre los que están en nuestro entorno y todo lo demás. Bien, bien, es cierto lo que ustedes bien han mencionado, pero también hay que tener mucho en cuenta que a veces decimos mucho, a veces sin la necesidad de utilizar palabras, en el sentido de que a veces no podemos controlar, por ejemplo, nuestra forma de comunicarnos de manera gestual, de manera corporal, ¿no? De manera facial, porque eso también dice mucho, simplemente que por ahí una falsa sonrisa no necesariamente transmite alegría, por si acaso, o una falsa, por ejemplo, tristeza o una lágrima no es que sea empático hacia los demás, por si acaso. O que por ahí, cuando uno mira a su costado, al supuesto, ¿no? Que está compitiendo con uno, te mira de pies a cabeza como diciendo, ¿tú quién eres? A pesar que uno no lo dice, también, a veces uno mismo no puede controlar esas reacciones que dicen mucho. Hay una aplicación, por ejemplo, en la cámara de Gesell, que implica justamente para dentro del ámbito productivo de cómo poder justamente evaluar un producto antes de salir al mercado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta cómo reducir el riesgo de un producto antes de industrializarlo, antes de comercializarlo. De la cual se invita, por ejemplo, a varios sectores, a varias personas, diferentes realidades, ¿no? Donde va a ir justamente el producto y de cuál les vamos a determinar, ¿sabes qué? Acá tal mercado sí, tal mercado no, tal mercado sí, de las cuales, ¿cuál es lo que de una otra manera se valora más? Justamente son las reacciones faciales, gestuales y corporales, y no tanto lo que dice. Porque yo tranquilamente yo puedo consumir un producto, puedo decir que está muy bueno, muy rico, muy agradable, pero de las cuales, ¿cuál es tu primera información que tú transmites? Es tu primera reacción facial. Yo lo pruebo, puedo poner una cara así como que amargo, que feo, qué horrible, ¿no? Y de repente, bueno, para quedar bien, simplemente digo que, oye, hermoso, gracias, qué rico, y bueno, no tienes más. No, ahí lo importante, tu primera reacción de información que uno transmite, que podría ser verbal o como también podría ser corporal, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es muy importante considerarlo. Y más que nada todavía ahora, por parte de nuestro candidato, nuestras autoridades, o nuestros propios compañeros también, ¿no? A veces dicen, oye, pero con tu gesto me has dicho otra cosa, ¿no? Y no es tan dable, no es tan verídico ese tipo de información de la cual uno lo transmite, o como también los propios sentimientos de los cuales uno puede transmitir, o como uno lo puede sentir de la otra parte, ¿no? Que las cuales, oye, esas palabras suenan bien bonitas, pero qué raro, ¿por qué no me comes? ¿Por qué no te creo? ¿No? ¿Por qué yo no te creo? ¿No? Y que eso también es muy importante considerar. Ajá, sí, Marilia, sí, Marilia. Entonces, tengan en cuenta eso, en cuenta eso, porque eso no se puede controlar, ¿no? Entonces, en tal sentido, ahora que vienen los debates, tanto el 23 como el 30, y ahora como bien yo escribí, ¿no? Toda acción tiene una reacción con respecto a los conflictos sociales. ¿Por qué la gente joven, bueno, la nueva generación, o la generación bicentenaria, creo que era la denominación, tuvieron que salir a las calles, ya se olvidaron todo de la pandemia, del COVID y todo lo demás. Ahora este sábado también se está incitando de que salgan a nivel nacional a las calles y todo lo demás, dado que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de las elecciones, de que hay que darnos a conocer lo que nosotros opinamos, pensamos y todo lo demás, ¿no? Pero creo que hay ciertos actos también irresponsables, pero a veces es un mal necesario, es un mal necesario para poder ser escuchados. Y lamentablemente es así. Y no solamente aquí en nuestro país, en todos los países en el mundo entero vemos cómo sale la gente, lo que pasó también en Estados Unidos cuando asesinaron, por ejemplo, a gente de color y gente que se identifica, tuvieron que salir también de la misma forma ser importados, de los cuales no pueden respaldar tipo de acciones que las cuales no es factible. Muy bien, interesante chicos, interesante por ese lado. Muy bien, para terminar, necesito por favor que todos los que han expuesto el día de hoy activen sus camaritas y a los que no, también, si es que desean, activen su camarita o una reacción. A la cuenta de 3, 1, 2, Liz, un gustazo Liz, mi delegada, 2,5. Ahí está Alonso, ahí está Adriana, muy bien, ahí está Armando, ahí está Jacqueline, muy bien, Grisel, Franco, Gianelli, no son los únicos, 2,5, un cuarto para las 3, sí, ahí está Adriana y 3. Listo, ahí está María. Chicos, un gusto, cuídense mucho, Dios me lo bendiga, nos vemos, chao, chao.